La bienvenida a nuestro sexto día del Encuentro Internacional Virtual de Astronomía. Mi nombre es Camila Labra, soy licenciada en obstetricia, artista autodidacta, realizo pinturas e ilustraciones cósmicas y soy miembro del grupo de trabajo BODAEL de Observación y Divulgación Astronómica de Chile. Hoy les presentaré a nuestro expositor. Él es Edgar Castro, es ingeniero en sistemas, diplomado en astronomía y astrofísica básica por la Universidad de Galileo de Guatemala. Se ha dedicado a estudiar astronomía en forma autodidacta desde hace más de 30 años y su experiencia lo llevó a ser socio fundador y presidente de la Asociación Guatemalteca de Astronomía por 18 años. Él es un divulgador reconocido a nivel latinoamericano, columnista de varios periódicos y ha publicado más de 400 artículos de astronomía en medios escritos. Y también es autor de diversos libros. En el área académica es director del Instituto de Astronomía y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Galileo, donde imparte un diplomado en astronomía. Buenas noches, Edgar. Muy buenas noches, mucho gusto, Camila. Muy buenas noches a todos. A todos. Allá es buenos días, sí, son las 5 de la tarde. Todavía estamos un poquito claros acá. Sí, es un gusto participar. Y nosotros estamos muy felices porque nos acompañes y compartas tus valiosos conocimientos en este encuentro. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo a todos que estamos recibiendo sus aportes voluntarios para la restauración del Observatorio Elque de Penco, Chile. Los aportes los pueden realizar a través de nuestra página web, www.observatorioelque.webnode.cl o directamente a la cuenta RUT del Banco Estado 13-620-906. En cuanto a sus preguntas, las vamos a responder al final de la presentación y pueden enviarlas desde ya vía Zoom o a través del Facebook del Observatorio Elque de Penco. Entonces, dejo con ustedes a Edgar Castro Batten con su charla Arqueoastronomía Maya. Muchas gracias. Es un gusto, un honor para mí participar en este congreso, en primer lugar, y realmente es un gusto compartir con tantas personas que hablemos de astronomía y que hablemos en este caso de arqueoastronomía de los mayas, que es la civilización que vivió en mi país, en estas regiones. Entonces vamos a introducirlos a ustedes en el tema. Este es el complejo de Tikal en Petén, la parte norte de Guatemala, donde fue cuna de la civilización maya que vamos a hablar ahora. Cuando uno llega, puede ver la Acrópolis central en Tikal. El templo del Gran Jaguar y la Acrópolis del lado izquierdo. Vamos a irnos a las coordenadas para que ustedes se ubiquen a 17 grados de latitud norte, 17.22 de latitud norte, y en longitud vamos a estar a 89.63 longitud oeste. Para que nos ubiquemos en el mapa, pues aquí tengo un mapa de América y aquí es donde está Guatemala, en este lugar que tiene la estrellita amarilla, y arriba pues está el Parque Nacional de Tikal, que era lo que les estaba mostrando. Ya si uno se acerca un poco más, ve Guatemala más de cerca, uno puede llegar, si algún día quieren venir a visitarnos, uno puede venir y llega a la ciudad de Guatemala, acá abajo, y de la ciudad de Guatemala para la ciudad de Tikal, para el Parque Nacional de Tikal, es un vuelo de 30 minutos. Es muy corto. En realidad queda cerca. También uno puede irse por vehículos, si uno prefiere irse por tierra, se puede ir por vehículos, solo que el camino es un poquito más largo, tiene que ir por el lago de Izabal y después subir, pero está en unas 6, 7 horas, es un camino un poquito largo, pero se llega y es muy bonito también el viaje. Una vez estando allí, ¿qué es lo que se mira? Una vez estando allí, pues miramos
vamos a visitar el templo del Gran Jaguar, esta construcción monumental que ha estado desafiando el tiempo y que de la cual vamos a hablar. Vamos a visitar la Acrópolis Central, que son los restos de una gran ciudad que había en este lugar y donde se hicieron, pues era el centro de la cuna, la cuna de esta civilización. Y vamos a admirarnos con las crestas de las pirámides que se ven sobresaliendo sobre las copas de los árboles. Aquí fue donde vinieron los de la Guerra de las Galaxias a filmar un capítulo, ¿verdad? Porque realmente es impresionante sentir, porque no solo ver, sino que sentir el ambiente cuando uno llega aquí, siente como que ha regresado en el tiempo. Y ver estas crestas impresionantes sobre la selva es algo maravilloso, impresionante, realmente muy emocionante. Entonces, de esto vamos a hablar hoy. Esto era manera de introducción. Pero antes también quiero hacer un paréntesis, porque yo les dije que vamos a hablar de arqueoastronomía. Entonces, para familiarizarnos con arqueoastronomía, voy a hablar de qué es arqueoastronomía. Entonces, arqueo viene de antiguo. Y astronomía es la observación de los astros. Ahora le vi por eso una tarea. ¿Cuáles son los conceptos de la arqueoastronomía? Primero, que la astronomía lo que hace es el estudio de cómo las poblaciones del pasado entendieron el cielo. Hoy nosotros entendemos el cielo de una forma, pero cómo las poblaciones del pasado entendieron el cielo es el estudio de la arqueoastronomía, porque hace 2000 años o 3000 años era muy diferente el concepto de las personas sobre las cosas que habían en el cielo. ¿Cómo usaron esos conocimientos? ¿Y cuál fue el papel del cielo en su cultura, en su día a día, en su vida, en su religión, en su sociedad? ¿Cuál fue el impacto del cielo? Entonces, de eso se trata la arqueoastronomía. Es una ciencia muy bonita. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues es estudiar cuáles eran las prácticas astronómicas, qué es lo que miraban, qué observaban, relacionarlas con el ambiente cultural y económico de la población, en este caso los mayas, estudiar sus registros, si dejaron registros, ya sea, pues, bueno, los orales se van perdiendo, escritos arqueológicos. ¿Alguien tiene un chat ahí? ¿Pusieron? No sé si... No se preocupe, al final de la charla vamos a responder todas las preguntas y perfecto, muy bien. Ok, sigamos. Gracias, muy bien. Seguimos, entonces estábamos viendo los objetivos. Si alguien quiere más información puede entrar a este link que, bueno, es de la Universidad Complutense de Madrid, o buscar arqueoastronomía para ver un poquito más de detalle. En lo que es la arqueoastronomía es algo fascinante porque prácticamente nos da una idea de cómo el hombre ha, digamos, interpretado el cielo desde eras muy anteriores a la nuestra. Y el padre de la arqueoastronomía se considera a este caballero, el señor Joseph Norman Lockyer, de inglés, astrónomo, imagínense ustedes, un astrónomo, el padre de la arqueoastronomía, pues por supuesto, co-descubridor del helio, con Pierre Janssen y fundador de la revista Nature. Si ustedes, esta Nature hoy es una revista que es garantizado que lo que publica son digamos, descubrimientos científicos comprobados. Es una fuente confiable de conocimiento. Y él fue el fundador. En América tenemos un gran arqueoastrónomo que es Anthony Aveni. Él es norteamericano que se ha destacado mucho por sus investigaciones sobre los mayas. Muchos de sus libros yo les recomiendo, si alguien quiere leer después más en detalle, si le gusta el tema, conseguir alguno de los libros de Anthony Aveni, que escribió varios. Aquí les muestro algunos. Por ejemplo, este que habla sobre la medición del tiempo en Mesoamérica y los Andes. También, perdón, aquí también escribió Buried, enterrados, ¿verdad? Enterrados entre nosotros o abajo de nosotros. También escribió otro que es Star Stories, las constelaciones y la gente, cómo interpretaban
cada pueblo interpretó sus constelaciones. Me entiendo, las visiones de los mayas eran diferentes de las visiones de las constelaciones de, por ejemplo, Tiwanaku, o las visiones de los incas, o en el otro lado del mundo de Stonehenge, o los egipcios. La gente y el cielo son obras que ha escrito este señor muy respetable y que deja mucho que aprender. Bueno, vamos a la cultura maya. La cultura maya, donde se localiza, es en un lugar que se llama Mesoamérica. Mesoamérica porque realmente no es, ya ahora tenemos límites políticos de países, pero la verdadera, digamos, el lugar donde se extendieron el área, la región, se conoce como Mesoamérica. Y esto comprende una parte de Guatemala, pero no solo Guatemala, sino también se extiende hacia México, se extiende a lo que es Yucatán, Quintana Roo, y también se extiende en Honduras. Entonces, toda esta parte es donde los mayas tuvieron su florecimiento, donde floreció su civilización, donde hicieron sus grandes edificios. Aquí en la parte se ve, aquí está Tikal, por ejemplo, en el norte de Guatemala, pero también arriba está el templo de Chichén Itzá, de Kukulcán, y otros que hicieron ellos, grandes construcciones que después vamos a hablar. También, si uno se va para más arriba, está ya México, con los olmecas, los aztecas, que tenían otras culturas. Puede ser que sean, digamos, se pueden ver similares, porque incluso ellos también hicieron grandes construcciones. Pero digamos, se caracterizan mucho los mayas por ciertas cosas astronómicas, ciertos eventos astronómicos, y tienen fama de ser muy buenos astrónomos. Y precisamente yo había leído eso, ¿verdad? Yo había leído, los mayas fueron grandes astrónomos, y la gente habla que los mayas eran grandes astrónomos. Y en las revistas, los mayas grandes astrónomos. Y en realidad, pues, a mí siempre me ha gustado cuestionar. A mí siempre me ha gustado realmente convencerme por mí mismo. Realmente me hacía yo la pregunta, ¿realmente los mayas fueron grandes astrónomos? ¿O será más la fama? ¿O será más el turismo que queremos hacer? Y entonces yo mismo me empecé a cuestionar, digamos, tal vez no es la más popular de las actitudes aquí en Guatemala, cuestionar a los mayas, pero sí, me lo cuestioné porque realmente si son, y si no, pues entonces ya uno sabe. Pero eso es lo que les quiero compartir. ¿Qué encontré en mi investigación? ¿Qué encontré y cuáles fueron mis conclusiones? Lo primero que empecé a investigar, el templo de Kukulcán. El templo de Kukulcán es un templo que está, como les decía, en Chichén Itzá, en México. Es un templo muy bonito y estéticamente, pues es precioso verlo. Pero no solamente eso, el templo de Kukulcán tiene algo muy especial. Cuando uno, bueno, primero, ¿dónde se ubica? Primero se ubica en la parte norte, ya por Yucatán, más al norte, que es ya en México, en la parte que está acá, donde pongo el círculo rojo, ya casi llegando a la costa, está Chichén Itzá y este templo, este lugar lo escogieron ellos para hacer esta construcción. Ahora, esto es lo magnífico. Cuando uno está aquí, uno ve en primer lugar la gran construcción, esta mole de pirámide o de edificio o de templo, como le queramos llamar, y ve las escalinatas, que son 365 escalones, por cierto. Y ve esto que está aquí abajo, y llama la atención ver estas cabezas de algo. Y dice uno, y bueno, ¿y estas cabezas qué? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué están aquí? Bueno, tal vez adornan la escalinata. Sí, probablemente era un adorno. En cualquier día uno no ve completamente lo que ellos querían realzar aquí. Pero ¿qué pasa cuando llega el 21 de marzo? 21 de marzo, día del equinoccio de primavera. ¿Qué pasa ahí? El sol, al meterse el sol en el horizonte y bajar, empieza a proyectar sombras. Estas esquinas que están acá en escalinata
la esquina de esta pirámide, proyecta sombras de tal manera que dibujan con el sol y las sombras, se perfila el cuerpo de la serpiente. Entonces uno comprende que esta es la cabeza de la serpiente y la serpiente tiene una especie de movimiento, porque precisamente conforme se va moviendo el sol y se va metiendo, se empieza a dar toda la sensación, y no la sensación, sino da la visualización de que el cuerpo se está moviendo. Imaginen ustedes qué belleza esto. La conjunción de el sol, el edificio, la luz y la sombra moviéndose, creando un espectáculo, se puede decir que en movimiento con la piedra y solo con las proyecciones de la luz. Se forma el cuerpo de la serpiente, e incluso con ciertos adornos, se puede decir, porque no es un cuerpo recto, sino que es un cuerpo que va con ciertas curvitas, ¿verdad? Que le dan precisamente la proyección de esto. Esto realmente es una cosa impresionante. Realmente ver esto es una cosa impresionante. Miles de turistas van ahí a verlo cada año, precisamente el 21, precisamente para ver este espectáculo. La serpiente, cómo se mueve el cuerpo de la serpiente. Y esto es algo que es, digamos, ya es de por sí es impactante, porque me puse a pensar, pues para hacer esto se necesitaba ¿qué? ¿Qué conocimientos se necesitaban para hacer esto? Primero, hacer un edificio. Se necesitaba tener conocimientos de arquitectura, tener conocimientos de ingeniería, pues porque tenían que construir, tenían que diseñar un edificio así, pero que no es cualquier edificio, tiene que estar hecho de tal manera que cuando el sol empiece a bajar, proyecte las sombras exactamente a donde se quieren proyectar. Entonces, se necesita saber también, por supuesto, de astronomía. Tenían que haber observado miles de veces el sol y determinado la posición exacta para poder calcular para que no le saliera la serpiente por el otro lado o le saliera mal el cálculo. Imagínense ya hecho el edificio de piedra, que tuvieran errores de cálculo, no se hubiera formado lo que ellos querían. También, pero no solo esto, se necesitan, después me pongo a ver, se necesitaba saber que el suelo iba a soportar la pirámide. Necesitaban haber hecho un estudio de suelos, un cálculo. Necesitaban logística para llevar todos los materiales, para llevar construcción, ciencias de materiales para saber si este material iba a soportar el peso, la geometría, inventario, porque en algún lado tenían que mantener todo lo que se usaba para la construcción, aprovisionamiento, cálculo de estructura, la topografía del lugar, una administración, etcétera. Es decir, esto no es así nada más. La construcción no es así nada más. Entonces, punto número 1, queda ahí guardado, impresionante, se necesitan conocimientos. Vamos al punto 2. El marcaje de los solsticios y de los equinoccios. Nosotros vemos el sol hoy en día, pero ya no mucho. La verdad, hoy hay menos gente que ve el sol. ¿Por qué? ¿Por qué hay menos gente que ve el sol? Porque estamos viendo para otro lado. Estamos viendo el celular. Casi siempre, en casi todo momento, estamos viendo el celular. Uno va a un restaurante, bueno, cuando se podía ir, ahora estamos en pandemia, pero está la gente hablando con su celular o desayunando con su celular. Hay gente que invita a su celular a desayunar porque solo con el celular está hablando. Y entonces estamos viendo para otro lado. A nosotros ya no nos importa si el sol salió, pues a poca gente le importa, es gente muy especial que se fija en eso. Si no, piense usted cuándo fue la última vez que vio un atardecer. Los edificios hoy ya no se alinean con el sol, ya no. Ahí están muchos edificios muy bonitos, ya no se alinean, y yo entré en curiosidad con esto y le pregunté a unos arquitectos, porque dije, bueno, los arquitectos deben de saber. Miren, arquitectos, ¿por qué no se hace nada hoy con el sol? ¿Por qué no hacemos como hacían los mayas, que con el sol se formaba una figura o sale el sol sobre un edificio o algo así? ¿Por qué no hacemos esto? Entonces viene el arquitecto, que por cierto me fui a meter a una reunión de arquitectos para hacerles esa pregunta. Y uno de los arquitectos ahí, con mucho conocimiento, me dio la respuesta. Una respuesta que me dijo, porque ya no es importante.
Cuando él me dio esa respuesta, sinceramente me molesté, me sentí así como que me tiré para atrás, porque me sentía que hasta como que, ¿cómo que no es importante? ¿Cómo que el sol no es importante? Pero entonces, poco a poco, yo he ido viendo, y no a través de un día, sino que a través de meses, a través de años, he encontrado que la respuesta de este señor es correcta. Es correcta porque ya para mucha gente no es importante la salida del sol, aunque a mí no me guste, pero es cierto, para mucha gente si el sol salió o no salió por el horizonte, lo tiene sin cuidado, ya esto no le importa, le importan otras cosas, le importa el WhatsApp, le importa el Facebook o le importa llegar a su trabajo, pero no le importa si el sol salió o no salió. ¿Por qué lugar salió? Si hoy salió más a la izquierda, a la derecha. La verdad no. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo y estamos pensando, nuestra mentalidad es otra. Hoy estamos buscando, hoy hablamos de computadoras, satélites, estamos en prisa con el trabajo. Para nosotros hoy el sol ya no es un Dios. Pero hace 2000 años, hace entre 2000 y 1000 y pico de años, esto no era así. Hace 1000 y pico de años, cuando el albor de los mayas, el sol era un dios, era el dios. Y había que venerarlo. Y había que hacer lo que fuera para estar bien con él. Y si había que hacer un edificio, se hacía el edificio. Y si había que poner a 100,000 personas a trabajar, se ponían a las personas a trabajar. Y nadie podía decir no puedo o no tengo tiempo o tengo que hacer. No, esto no era aceptable, no se podía hacer eso, porque nadie iba a poner en juego digamos, el quedar bien con Dios. La religión era algo que quizás una de las cosas más importantes que yo aprendí en mi investigación. La mente del hombre era diferente. En ese entonces la luna era una diosa y el sol era otro dios. Entonces, nadie cuestionaba si le iban a hacer un templo o nos le iban a hacer una construcción, si querían marcar dónde estaba, nadie cuestionaba eso, sino que al contrario, esa era la vida, a eso se dedicaban muchas personas. Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos que comprender, porque eso va a explicar muchas de las cosas que hoy nos preguntamos. ¿Por qué hicieron este esfuerzo? ¿De dónde sacaron los materiales? ¿Para qué tanto sufrimiento de la gente para hacer todo esto? Y solo era para ver salir el sol. Sí, pero eso lo hicimos nosotros 2000 años después, porque ya sabemos que es un astro, pero antes no era un astro, antes el sol era otro concepto. Entonces, esto es bien importante porque más que ser astrónomos, los mayas lo que querían era quedar bien con sus dioses. Y a través de ese quedar bien, hicieron esos templos, hicieron todas estas construcciones. Pero su motivación no era ser astrónomos, no era ser científicos de la astronomía, era religión, era quedar bien con el Dios. Entonces es un punto que yo también investigué y averigüé, que es sumamente importante, y eso se manifiesta en todas las demás civilizaciones, en los incas, en Stonehenge, todo el concepto de la religión, quedar bien con Dios. La gente quería saber, ahí sí quería saber, porque le importaba por dónde iba a salir el sol cuando era marzo, bueno, en ese entonces ellos no hablaban de marzo, pero cuando en cierta época salía en medio, en otra época salía a la izquierda, a la derecha, y se fueron fijando durante muchos años. Se fueron fijando las posiciones exactas en donde salía el Dios. Entonces, si nosotros quitamos la palabra sol o estrella y le ponemos que Dios va a salir ahí, es diferentísimo nuestro concepto. Y entonces estamos dispuestos a hacer lo que sea para estar alineados con el Dios. Esto pasa en Guatemala el 21 de diciembre. El sol sale exactamente sobre la cresta del templo 3, en Tikal. Y para evitar que podría ser casualidad de esta alineación, o yo podría ponerme con una cámara de tal manera que el sol sea alineado, para evitar la duda. Esto solo se mira, como lo investigó acá
Acá pues tengo un detalle de la salida del sol el 21 de diciembre y tengo una fotografía de un agrónomo guatemalteco que se llama Rolando Amado, quien se ha dedicado décadas al estudio de los mayas y este evento. Entonces, esto solo se ve desde otro templo, que es el templo 4. El sol sale sobre el templo 3, pero esto solo se ve desde el templo 4 y solamente se ve desde la puerta donde se colocaba el sacerdote, que era el astrónomo. Solamente ahí se alinea y se puede ver el sol completamente alineado saliendo sobre la cresta. Aquí les voy a mostrar la foto del templo número 4, que es este. Sobresale sobre las copas de los árboles. Ahora pues ya está medio derruido por el tiempo, pero esto era muy brillante, muy bonito, muy vistoso. Y aquí era donde se ponía, en esta puerta, era donde se ponía el sacerdote, el astrónomo, y que era más que todo sacerdote, porque lo que quería era que el Dios saliera por la cresta del otro edificio para tenerlo bien localizado. Entonces, esto es importante porque aquí yo descarto la posibilidad de que haya sido por azar. Esto estaba pensado para hacerse así. Estaba diseñado para que esto ocurriera así, este alineamiento que se da el 21 de diciembre. Igual que el otro que se da el 21 de marzo, esta forma de la serpiente. No son casualidades. Esto ya no es casualidad, señores. Esto es matemático, esto es pensado, esto es creado, esto es organizado. ¿Quiénes lo organizaban? Los sacerdotes mayas. Los sacerdotes mayas eran una casta que tenían el conocimiento de todo esto y eran los que mandaban y los que gobernaban y decían qué era lo que se tenía que hacer. Y, por supuesto, de tanto observar, ellos marcaron que la Tierra o el Sol salía en posiciones muy, muy claras durante el año, durante lo que ellos iban considerando ciclos, que al final hicieron muy buenos calendarios, ya vamos a hablar de eso. Calendarios bien complicados que marcan los solsticios y los equinoccios y otras cosas. Aquí tenemos otro ejemplo. Este lugar se llama Iximché, en Tecpan, Guatemala, más cercano que Tikal. Ahí tenemos varios edificios, varias edificaciones en templos. Y aquí pasa otra vez lo mismo. Tenían en las montañas, ellos también tenían bien marcado los lugares de la salida del solsticio, del equinoccio y del solsticio también. A la izquierda o al norte estaría el solsticio de verano y a la derecha o al sur el solsticio de invierno. Pues esto es lo que hicieron. Hicieron templos que marcaban la salida. Entonces aquí están, en Iximché uno puede ir a ver el amanecer y ver, dependiendo de la fecha, si es 21 de junio, si es 20 de marzo, 21 o 21 de diciembre, puede ver salir el sol por diferente templo, marcando pues los solsticios y los equinoccios. Es una cosa muy bonita que uno puede observar. Entonces este es otro punto que me pareció a mí que era astronómico. Esto realmente, el paso del sol cenital. Esto sí me dejó perplejo a mí, porque fíjense que ellos tenían conocimiento del paso del sol cenital. ¿Qué significa esto del paso del sol cenital? Pues nosotros en Guatemala tenemos en la ciudad, el 30 de abril, el sol está exactamente sobre nuestra cabeza. Y a las 12 del día no se produce ninguna sombra. Y lo podemos probar, todos los años lo hacemos. Ponemos botellas, ponemos envases de algo y a las 12 del día no se produce ninguna sombra. Por eso le llaman el día sin sombra. Porque en ese momento la sombra se va volviendo tan pequeñita, que durante unos segundos el sol está totalmente perpendicular al suelo y no se produce nada de sombra. El 30 de abril para la capital de Guatemala. Ahora, si subimos un poquito en la latitud hacia Petén, esto sucede ya entre el 1 y el 3 de mayo, dependiendo del lugar. Y esto ellos lo sabían
porque tienen, incluso primero lo celebraban con maíz. Era el momento para ellos en que ya tenían que empezar a sembrar, porque es la época en que empieza la lluvia. El maíz de colores se usaba mucho. Aquí vemos maíz de color blanco, negro, rojo y amarillo. ¿Y por qué usaban este tipo de maíz? ¿Por casualidad? ¿Porque les gustaban los colores? No. Fíjense que los colores identifican un punto cardinal cada color. El oriente es el rojo, el oriente, donde salen las estrellas, donde sale el sol, porque significa el inicio de toda actividad en el tiempo y el espacio para ellos. En el occidente era el negro y se identificaba con el descanso, el fin del día. El norte era blanco y constituye el pilar del camino y la sabiduría. Y por último, el sur es el amarillo, que simboliza las cosechas. Entonces, con esto ellos celebraban y celebran hasta la fecha. En algunas poblaciones hacen una cena con tamal y con frijol negro, maíz negro también, y su tamal, y pues para conmemorar estas cosas. Pero también este es el sol cenital, ¿verdad? Cuando está completamente a 90 grados. También hay monumentos que prueban que ellos sabían dónde estaba este fenómeno, digamos, que era marcado, lo tenían marcado. Entonces este también es otro evento que a mí me permitió decir, sí, tenían conocimiento interesante, muy, muy importante de la astronomía, porque para que se diera esto del sol cenital, pues sí, tendrían que haber observado mucho. Yo pienso observado y calculado también, por otro lado, ¿verdad? Tenía que haber calculado qué días son para ellos el sol cenital. Y por último tengo aquí, no por último, todavía dentro de las cosas que investigué, lo que se llama el Observatorio del Caracol. Miren el edificio este. Si ustedes son astrónomos como yo, o aficionados a la astronomía como yo, uno dice, esto no es un templo. Inmediatamente que uno lo ve, uno dice, esto no es un templo, esto es un observatorio astronómico. Si hoy vemos los observatorios astronómicos y así son, ¿verdad? Tiene toda la forma de un observatorio astronómico, este edificio. Al principio, pues los arqueólogos probablemente lo clasificaron como un templo o un edificio. Este es el Caracol en Chichén Itzá. Tenía varios misterios. Por ejemplo, ¿por qué las ventanas están a 27.5 grados del norte, ¿verdad? Están giradas. ¿Por qué? Exactamente ahí. ¿Por qué es redondo? Y las esquinas que no estaban cuadradas exactamente. Algunas personas pensaron que tal vez sus matemáticas no eran muy buenas, porque no cuadraban las esquinas de sus edificios. Tal vez sus arquitectos fallaban un poquito. Pero resulta que no. Resulta que las ventanas están giradas 27.5 grados porque así coincide con el punto donde sale Venus en su máxima declinación norte. Y este es un edificio para observar Venus, el Templo del Caracol o el Observatorio del Caracol. Aquí lo miraban cada 8 años, se repite esta máxima declinación del norte. Y entonces lo tenían, la ventana la hicieron para poder observar Venus a simple vista. También el edificio es redondo porque tiene otras ventanas precisamente para que poder ver Venus en el atardecer. También para darle seguimiento. A ellos les llamó mucho la atención Venus. No solamente el Sol, no solamente la Luna, también Venus. Hicieron un calendario basado en Venus, cosa que no es tan común hacer calendarios basados en Venus, en el periodo que tiene Venus. Entonces, ellos, en este caso, se explica por qué así era el edificio. Y las esquinas, ¿por qué eran así? Porque eran así como ligeramente abiertas. Pues no era que no supieran matemáticas, sino que al hacerlo así, y hacerlo en una diagonal, la esquina izquierda señalaba hacia el solsticio de verano y la de la derecha de abajo hacia el solsticio de invierno. El primero para la salida del sol y el segundo para el atardecer.
la metida del sol o la ocultación del sol. Entonces, esto es algo que el edificio del Caracol fue resultado de muchos años de ellos, de observación. Uno no puede pensar que esto haya sido, pues claro, por supuesto que haya sido al azar, está descartado. Este es muchos años de observación para haber diseñado un edificio así, que yo nunca he visto otro edificio con esta forma en otras civilizaciones. He visto cosas muy asombrosas, pero nunca he visto un observatorio como este. Y entonces, este era un observatorio astronómico. Aquí uno puede ver cómo se parece esto a un edificio, a un moderno observatorio astronómico. Y ahí es donde uno ya va convenciéndose de que sí les gustaba la astronomía y sí, pues les parecía muy interesante los astros. Vamos ahora a los calendarios. Los calendarios, se dice que los mayas eran los señores del tiempo también. Es decir, muchas civilizaciones y todas, digamos, no solamente los mayas, querían medir exactamente el tiempo, querían tener mediciones del tiempo. Y para eso pues usaban a los luceros, los astros que tenían enfrente. Entonces se interesaron en ciclos porque para ellos había un ciclo para sembrar, había un ciclo para cultivar también, para recoger la cosecha. Había incluso un ciclo que les decía, imaginen ustedes, cuándo pelear, cuándo declarar la guerra. Eso lo señalaba Venus. Venus era el astro que a ellos les decía cuándo declarar una guerra. No se declaraba una guerra en épocas en donde Venus no estaba favorable en el calendario. Entonces ellos hasta para eso tenían una guía celeste. Entonces hicieron varios calendarios. Tan es así que hicieron por lo menos tres básicos. Hay más calendarios que tres, pero los tres más, digamos que más estudiados son los que vamos a ver ahora. Primero, ellos habían visto bien el ciclo lunar de 28 días, lo tenían bien controlado. También el ciclo solar de 365 días, lo tenían exactamente controlado al punto que tenían hasta digamos, una exactitud de decimales, según lo que los dicen los arqueólogos, para poder contar el ciclo del Sol. Y después tenían ciclos más complejos, como el ciclo de Venus, que cada 584 días pues se pone en posiciones como esta que dijimos de la máxima declinación norte. Ahora, estos calendarios, aquí los vamos a ver un poquito en detalle, no solamente eran complejos ya, sino que los entremezclaban, los mezclaban los tres para que fuera todavía un engranaje más complicado. Tenemos, por ejemplo, el Solquín. El Solquín era un calendario muy interesante. Se usaba más que todo para sembrar y también es un calendario que es de 260 días, que son 13 meses de 20 días cada uno. Entonces los meses ahí les daban 20 días parejo. No había meses de 31 ni 28. 13 y daban 260. Algunos que han interpretado esto, algunos arqueólogos, creen que este era un calendario que estaba asociado con el Nahual. El Nahual era el espíritu que tenía cada persona, porque el periodo se parece mucho al periodo de gestación de una persona, ¿verdad? Entonces, cuando a las personas, cuando nacían, se les calculaba su tiempo para atrás para ver cuál era el Nahual, y entonces, en el momento que estaban concebidos, y ahí era donde se asociaba su nombre al Nahual o al espíritu de ese día. Cada día tiene un Nahual o un espíritu que se asocia a la persona. Después tienen otro calendario más interesante todavía, que es el Jaav. El Jaav es un calendario ya más astronómico.
está hecho de 18 meses de 20 días. Esto nos da 360. Más 5 días que le llaman el Guayed, que son 5 días de parranda, o de, como decimos acá en Guatemala, o de fiesta, de celebraciones. Eran 5 días que se dedicaban a celebraciones. Entonces aquí tenemos los 365 días, que esto era precisamente el calendario solar. Y entonces algunas cosas las medían con el Tzolk'in, otras cosas las medían con el Hab. Y encima tienen otro calendario que es el que lleva la cuenta desde que la civilización maya empezó. Que esto ellos lo ponen en el año 3114 por alguna razón. Entonces lleva la cuenta larga, son ciclos de 52 años. Y entonces aquí hay un esquema que sacaron en una revista donde está el funcionamiento de los 3 calendarios, en donde está el primerito, que es el Tzolk'in, después está el Hab y después está la cuenta larga, que es esta gran rueda. Y juntos de esto, pues ya se llega a la cuenta desde el año 3114, que fue famoso el 21 de diciembre de 2012 porque se cumplían 13 bactunes, que son unidades que ellos tenían para medir el tiempo. No supe yo que había echar. Un bactún es igual a 400 tunes y un tun es igual a un año, a 365 días. Entonces ellos tenían unos calendarios que medían mucho tiempo. Por eso se llama el calendario de la cuenta larga. Y tenían, pues, incluso llegan a números más grandes. Hay Bactún, Calabactún y una serie de números que son enormes. Y esto nos da un número más o menos de 5,000 y pico de años en la cuenta que os llevaba. Pero yo quería saber si dejaron alguna cosa documentada, porque está bien, algo que decía, pues es algo que yo pensé es, no, pues te tiene que haber dejado documentación de algo, porque no pueden estar narrando todos los eventos que hemos visto de los padres a los hijos, de los abuelos a los padres, si no se irían perdiendo. Y de hecho yo creo que todavía debe haber documentación que o no se encuentra, no se ha encontrado o se perdió, porque cuando vinieron los españoles, quemaron mucha documentación por considerarla pues que no iba con las prácticas de la religión católica y se perdió mucha información. Entonces, digamos, los únicos documentos que nos van quedando de mucho valor son los códices, son pergaminos enormes escritos por ellos que están, y uno de los más importantes es el de Dresden, está ahora en Alemania, en Dresden, que este es, a mí parece importante para mí porque es el que tiene los reportes astronómicos. Aquí tiene, por ejemplo, este glifo, es un glifo de un eclipse, donde está la noche peleando con el día y este entrelazamiento que hay acá. Y esto significa, para los que lo han descifrado, pues un eclipse solar. Aquí está representado. Y pues toda una serie de números, una serie de glifos que nos van contando historias. Nos van contando historias de eventos y de gobernantes. Su interés por Venus también me llama la atención porque la mayor parte se ha interesado en el Sol y en la Luna, pero ellos se interesaron mucho por Venus. Y el código de Dresde contiene tablas que tienen información de las apariciones de Venus en el cielo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, actualmente Venus lo estamos viendo en el este, muy brillante, muy brillante. A las 4:30 de la mañana lo vemos acá en Guatemala, en el este, pues me imagino que ustedes también lo ven porque eso se mira en todo el hemisferio. Y esto era para ellos importantísimo, marcar estos puntos de Venus, donde aparecía, cuándo aparecía, y todo eso está registrado en esta documentación.
Estos ciclos fueron importantes para la astrología. Está bien dicho astrología porque ellos en realidad, como les digo, no era que quisieran ser astrónomos. Esto es algo que por un lado descubrí y por un lado, digamos, me medio duele porque la verdad que no era que querían ser astrónomos, sino que ellos querían quedar bien con sus dioses. Ellos no estaban queriendo estudiar las órbitas como Kepler, por ejemplo, como Galileo, que quería, Galileo vio que todo se revolucionaba alrededor del Sol y no de la Tierra. Ellos no estaban queriendo hacer eso. Eso es lo que sí me dolió un poquito, porque realmente no era que quisieran ser astrónomos. Ellos lo que querían era relacionar su vida con los dioses. Y en el camino de eso hicieron todo esto, todas estas tablas, todos estos marcajes. Y por eso es astrología, porque digamos, ellos hacían sus pronósticos también, que iba a pasar cuando hacían sus pronósticos y hasta sus interpretaciones de los astros hacia ellos, ¿verdad? No era tanto como para así como ahora predecimos que el 14 de diciembre va a haber un eclipse total de sol que se va a ver en Chile, por ejemplo. No, no es tanto así, era más que todo por otras razones, Si yo hablara con un maya y le dijera, mire, lo felicito por ser buen astrónomo, tal vez me diría, ¿cómo así? Yo no sé ni qué es la astronomía. Lo que hicimos aquí fue por agradar a nuestros dioses y nuestras costumbres y nuestros ritos. No sé ni qué es la astronomía, es algo así como automático. Entonces esto es un shock que a mí me dio cuando estudié esto, porque es algo que uno tiene que entender. No necesariamente el interés de ellos era el mismo con el que hoy nosotros vemos. La visión de ellos no era la misma con la que nosotros vemos hoy la astronomía. Y entonces en este código de Dresde, y bueno, primero, ¿qué está haciendo este código en otro país? Eso es algo que me pregunté. Entonces resulta que averigüé que el primero que se lo llevó de acá, de esta región, fue Hernán Cortés en 1519. Se lo llevó a regalar al rey de España como un homenaje. Y pues ya sabía que algo valioso tenía, ¿verdad? Y entonces después resulta que lo compró un coleccionista, es un señor Johann Christian Gotz, que era director de una biblioteca. Entonces ahí lo mantuvieron bien cuidado. Pero desde 1519 este código se nos fue. Está en Europa. Pero está bien cuidado, eso es lo bueno. Lo tienen especialmente en ambientes especiales, etcétera. Ahora se sabe que el código fue escrito por 6 escribas diferentes. Imagínense todos los análisis, ¿verdad? Para saber que hay 6 estilos de escritura maya. Ahí no solo una persona escribió, fueron 6 con diferentes estilos, diferentes, aunque sean glifos, es diferente tipo de escritura. Los colores básicos fueron hechos de vegetales con tinte vegetal, rojo, negro y azul maya. Otra cosa que es interesante de esta documentación es que tiene unas tablas astronómicas con una alta precisión de la luna y de los ciclos de Venus, intervalos que se relacionan con eclipses, tablas de Venus que dan los movimientos del planeta muy bonitas, pues porque realmente ahí sí ya se podría decir que eran tablas astronómicas, y estos son los glifos de Venus. Cuando ustedes vean en alguna escritura maya estos glifos, esto significa Venus, tanto sin la coronita esta, digamos aquí estoy señalando esta del lado derecho, que es una coronita, y yo le entiendo muy bien. ¿Por qué este es el glifo de Venus? Porque aquí el que estaba haciendo este trabajo, lo que quiso representar es que Venus es más brillante que muchas estrellas que están en el cielo. Y esto, precisamente estos circulitos, lo que está diciendo es que son otros objetos o estrellitas que hay en el cielo, y Venus aquí trataron de representar esto así, como algo mucho más brillante, ¿verdad? Y es cierto, si uno se levanta en la madrugada y ve Venus, se queda asombrado, deslumbrado por el brillo de Venus. Y eso quedó representado muy bien, se entiende. Un astrónomo entiende este glifo,
porque lo que quisieron representar es el brillo de Venus, magnitud -3 o -4 en la mañana o en la noche. Y el del lado izquierdo es lo mismo. El lado izquierdo lo que hay es una estrella brillante, con lo que representaría una, digamos, ellos no sabían que eran planetas o estrellas, pero ellos miraban algo muy brillante. Y entonces este símbolo que significa brillantez y estos otros puntos en el cielo, que son las otras estrellas. Entonces algo muy bonito, muy hermoso, que dice uno, pues te entiendo, astrónomo, que hiciste esto, o astrólogo, si lo hacías por astrología, pero te entiendo lo que querías decir, entiendo lo que quisiste poner. Entonces, eso es algo muy bonito. Pues bien, llego a mis conclusiones después de esto que quería compartir con ustedes. Y ya mis conclusiones, por propio convencimiento, son 4. Una es que descarto el azar. No puedo yo pensar que todo esto haya sido consecuencia de una casualidad, del azar, que por un lado hicieron una cosa, por otro lado otra, de pura casualidad. Se descarta. Esto era orquestado, esto era organizado, era pensado, todo esto no es azar. Después, claro que es evidente que tenían conocimientos de observación por muchos años. Probablemente nunca se encontró un telescopio, nunca se ha encontrado un instrumento, más que un par de estacas que algunos arqueólogos creen que se usaba como una especie para medir en el cielo, un par de estacas cruzadas, que es lo más que ellos se les atribuye como instrumentos. Entonces no tenían un instrumento de ayuda para magnificar estrellas. Todo lo hicieron basado en sus ojos. Pero sí, durante muchos años observaron y entonces ellos tenían esa experiencia de observación. Sí, y alguien que tiene una experiencia de observación es un astrónomo. Un astrónomo es alguien que observa los astros. Ahora, la religión era el motor. Como les digo, este es este es el shock que yo tuve al descubrir todo esto. El motor no era la ciencia, era religioso, era otro. Los astros eran dioses. Y eso tenemos que entenderlo para poderlos entender a ellos. Y luego, por último, sus conocimientos, sí. Sus conocimientos eran avanzados en matemáticas, en cálculo y en otras cosas. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que sí eran los grandes astrónomos de los que se ha oído hablar y honran su fama. Ellos honran su fama. Muchas gracias. Con esto finalizo mi charla y quedo disponible por si quieren alguna pregunta. Espero. Edgar, realmente interesante el tema de hoy, es muy intrigante, y enriquecedor. Me imagino que aún queda mucho por ser descubierto. Queda mucho por ser descubierto, sí, mucho por ser descubierto. Todavía no se conocen muchos de los glifos, o a pesar de que ya hay mucha gente que los ha estudiado, todavía hay que descifrar mucho. Y todavía se están descubriendo, por ejemplo, en Guatemala se acaba de descubrir el Mirador, que es una ciudad completa, que tiene pirámides que los arqueólogos han informado que son incluso más grandes, tal vez las más grandes del mundo, cuando ya las excaven y las pongan bien visibles, porque es un total, es donde se llega a la conclusión de que es un imperio. Aquí vino National Geographic y hicieron un reportaje porque a través de una tecnología que se llama el LED por rayos láser, han logrado ver que hay debajo de la tierra y han logrado ver que hay muchísimas, todavía cientos de pirámides y de monumentos que están enterrados y que todavía ni siquiera se han descubierto, no se han destapado. Y las autoridades acá tal vez también tienen un poco de problema porque
incluso dicen que no quieren excavar todas porque no las pueden conservar. Entonces viene un problema, ¿cómo conservar todo esto para que no se arruine? Entonces prefieren que estén enterradas todavía porque digamos, se excavan, entonces se empiezan a deteriorar. Claro. Es asombroso. Voy a leer algunas preguntas del público. ¿Cómo no? Aquí hay una con respecto a la interpretación maya de los eclipses. Ahora que se viene el eclipse total de sol en la Araucanía el 14 de diciembre, hay mucho interés sobre eso. ¿Cómo interpretaban los eclipses los mayas? ¿Era un buen presagio? Sí. Bueno, se ha dicho, incluso hay algunas películas donde se mira, la de Mel Gibson, por ejemplo, donde se mira que ellos hacían sacrificios y todo por el eclipse. Claro, ellos tenían lo que se llama, vuelvo otra vez a la religión, la lucha entre el inframundo y el mundo superior, el mundo digamos, de lo malo y lo bueno. Y es para ellos como una lucha entre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Entonces lograban hacer tantas observaciones que lograban algo que tener un registro muy completo de todos los eclipses. Entonces, la interpretación de ellos era como una lucha entre el bien y el mal, donde finalmente triunfa el bien porque vuelve a aparecer la luz sobre la oscuridad. Esto era, como les digo, ellos no eran tan astrónomos como más religiosos o intérpretes de los astros, como hoy también estarían relacionados un poco con la astrología. Claro. ¿Y aún se mantienen costumbres, por ejemplo, antiguas ligadas a la astronomía maya? Sí, muchas costumbres se mantienen en Guatemala, sobre todo, por eso te digo que era una lucha del bien y del mal, porque cuando ocurrió el eclipse de 1991, el eclipse total, acá visible en Guatemala, la mayor parte de la población se escondió, todas se fueron a esconder a sus casas. Nadie de las poblaciones, digamos, nativas, autóctonas, salieron a observar el eclipse. Le tenían temor. Entonces, incluso se usa ponerse cosas rojas en la ropa, hacerse cruces, porque le tienen temor. Y entonces era algo así como que espantoso, va a ocurrir un eclipse, es algo espantoso, escondámonos. Se escondieron, pues ellos no observaron nada. Y esto es porque todavía está arraigado esos conceptos del bien y del mal, y se pierde la luz. Y por eso todavía hay muchas costumbres así. Ya, aquí hay otra pregunta que es sobre el paleocontacto. Es un tema que está en boga ahora por programas como Alienígenas Ancestrales que dicen que tuvieron algún tipo de influencia de inteligencias superiores porque las matemáticas y todo eran demasiado evolucionadas para la época. ¿Qué opina usted al respecto? No, mi opinión es que no hay ninguna evidencia de que eso haya pasado. Yo más les doy el crédito a ellos. ¿Sabes qué pienso yo? Que tiene que haber habido un Einstein maya, un tipo de aquellos muy inteligentes que desarrolló toda la teoría y tal vez todo lo demás lo siguieron, un Galileo maya, un tipo muy inteligente que logró visualizar muchas cosas, o una serie de personas que lograron enseñar y lograron cultivar entre ellos, porque no es cierto que no lo trasladaban al pueblo, lo guardaban en secreto como en un grupo muy selecto, que eran los sacerdotes, pero eran terrestres, porque digamos, es cierto que son conocimientos avanzados, pero ¿sabes por qué? En muchos otros países, en muchas otras regiones, en Bolivia, en Perú, en muchos lados, se encuentran avances en matemáticas, avances en ingeniería, en Stonehenge también. Entonces, sí, existía el conocimiento ya. Lo que pasa era que estaba en muy pocas manos. El hecho de que hubiera venido extraterrestres no está reflejado en ningún momento, en ningún dato de los mayas. Para nada. Algo deberían de haber dejado si hubiera sido tan así. Ellos
siempre se refieren al sol y a la luna como sus dioses, e incluso Dios de la lluvia y Dios de las cosas naturales, pero nunca hablan de algo que pudiéramos interpretar como extraterrestre. Y personalmente yo lo descarto, yo mejor les doy crédito a estas personas. Lo que sospecho, como te digo, es, bueno, esto es pura invención mía. Sospecho que hubo un Einstein maya que era muy inteligente y que creó un montón de teoría y que después ya se fueron probando estas teorías. No sé, a lo mejor estoy equivocado. ¿Crees, por ejemplo, que los mayas tuvieron relación con otras culturas ancestrales? Sí, Porque sí, hay mucha similitud entre las construcciones en diferentes continentes. sí, por supuesto. Yo considero que tuvieron, de hecho, fíjate que en Petén hay una estela maya que uno la ve y no lo cree, pero hay un maya y hay un individuo con un sombrero chino, Ya, como los sombreros chinos clásicos. claro. Entonces uno se queda asombrado de ver eso. De alguna Ujú. forma, o navegaron o se vinieron por el estrecho de Bering, pero en alguna forma ellos sí tenían contactos. Es increíble hasta dónde llegaban, porque incluso ellos comerciaban con los pueblos que estaban en la costa, que estaban muy lejos. Y uno dice, Claro. ¿cómo se van a caminar todo eso? Y sí tenían. Mm. Igual existió la Beringia que conectaba, digamos, el continente americano con Europa. Antes existió ese contacto entre los dos continentes. Sí. Aquí hay otra pregunta que es sobre cuándo se vería, por ejemplo, en su máximo esplendor Venus desde el edificio del Caracol. ¿Cuándo se cumplirían los 8 años para poder observar bien Venus? No sé si lo tiene calculado desde el Eh, edificio del Caracol. por ejemplo, en esta época que es octubre, si estuviéramos en el Caracol, estaría viéndose exactamente, porque ahora tenemos a Venus en una de sus mejores elongaciones de tipo en declinación norte, bastante grande. Entonces, esto se podría, si nos fuéramos al Caracol, desde ahí lo podríamos ver al amanecer perfectamente. Y esto se repite, digamos, estas máximas elongaciones. Hay un ciclo que es de cada 8 años. Es muy interesante porque incluso en ese ciclo, Venus, si uno plotea todas las posiciones de Venus, se dibuja una estrella de 5 puntas. Yo no soy astrólogo, por cierto, pero sí llegué a ver que eso es cierto. Las posiciones de Venus en las diferentes, que tiene las diferentes posiciones durante 8 años, al unirlas dibujan una estrella de 5 puntas. Entonces, bueno, pero la respuesta es que había que analizar bien el ciclo, pero yo diría que hoy en octubre el ciclo está como para poderse ver y calcular cuándo se repite cada 8 años. No, no tengo una fecha como para decirte una fecha exacta ahorita, Ya. pero uh-huh. Aquí tengo otra pregunta de Francisco Muñoz. Pregunta si hay estimaciones de cuánto tiempo tomó a los mayas hacer las construcciones de cada edificio. ¿Cuánto tiempo tardaron en cada uno aproximadamente? Como unos 1000 años, sí, son las estimaciones gruesas que yo he investigado. Muchísimo. Bueno, dejamos hasta aquí la ronda de preguntas. Muchas gracias por su exposición, realmente fue muy enriquecedora. Muchas gracias por su presentación Muy y por bien, muchas aclararnos todas gracias. las dudas que surgieron. Muchas gracias. Muchas gracias y un gusto participar en este bonito evento. Muy amables y que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, también damos las gracias a nuestro auspiciador, Radio Vive tu Puerto, y nuestros patrocinadores, Canal TV8, Señal 23, el Museo de Historia de Penco, Frontline Science Team, la Municipalidad de Penco, Chile, nuestro querido grupo de trabajo Godael, a mi anfitrión del día de hoy, Patricio Vargas, que estuvo detrás de cámara, a todos los participantes en este encuentro, muchas gracias por su participación. Y también recuerden que recibimos sus aportes voluntarios a través de la página web www.observatorioelqui.webnode.cl para la restauración del observatorio. Y eso, muchas gracias por su asistencia y los esperamos mañana con un nuevo ciclo de charlas.